El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. El océano Atlántico se extendía ante ellos, una vasta extensión de agua que se perdía en la oscuridad. La noche era densa y la luna apenas asomaba entre las nubes, dejando ver apenas un par de estrellas en el cielo. Los marineros se movían en silencio por la cubierta del barco, ajustando velas y vigilando el horizonte en busca de peligros. A bordo, un joven llamado Diego estaba a punto de enfrentar la aventura más grande de su vida. Diego había crecido en un pequeño pueblo costero, rodeado de historias de piratas y aventureros que surcaban los mares en busca de tesoros y gloria. Desde niño, había soñado con ser uno de ellos, y cuando cumplió la mayoría de edad, se enroló en un barco y comenzó a recorrer el mundo. Ahora, estaba en medio del Atlántico, trabajando como marinero en un barco de carga. Pero la rutina del día a día lo abrumaba, y anhelaba algo más emocionante, una historia que contar. Y esa noche, sus deseos se cumplieron. Un grito rasgó la noche, haciéndole saltar del sueño. Diego se levantó de un salto, se asomó por la borda y vio a lo lejos una luz titilante. Un barco estaba en peligro. Diego no dudó ni un segundo, despertó a sus compañeros y les dijo lo que había visto. Pronto, todos estaban en acción, preparando el barco para zarpar en busca del otro. La travesía fue tensa, el barco enemigo estaba lejos y la noche parecía más oscura cada vez. Pero finalmente, lo encontraron. Era un pequeño barco pirata, que había sido atacado por una tempestad. Los piratas estaban heridos y cansados, sin provisiones ni agua. Diego y sus compañeros les ofrecieron su ayuda, y aunque los piratas se mostraron desconfiados al principio, pronto aceptaron la ayuda. A medida que los días pasaban, Diego y su tripulación se encontraban cada vez más cerca de su destino. El viaje había sido difícil, pero habían superado cada obstáculo y habían aprendido a trabajar juntos como una unidad cohesiva. La camaradería y la confianza entre ellos habían crecido enormemente. Un día, mientras navegaban por aguas peligrosas, avistaron un barco pirata en el horizonte. A pesar de la advertencia del capitán, Diego y algunos de sus compañeros decidieron luchar, en lugar de huir. El enemigo tenía el doble de su tamaño, pero eso no detuvo a Diego. Él sabía que tenía que defender a su tripulación y su barco a toda costa. La batalla fue feroz. Las espadas chocaron y las balas volaron a través del aire, y durante un tiempo, no estaba claro quién estaba ganando. Diego luchó con todas sus fuerzas, apoyado por sus compañeros de tripulación. Finalmente, el barco pirata comenzó a tambalearse, y los piratas se rindieron. Fue una victoria que nunca olvidarían. Diego había demostrado su valentía una vez más, y la tripulación se había unido aún más, sintiendo una gran gratitud y respeto por él. Pero su alegría fue efímera, porque poco después, una tormenta se desató con furia y violencia. Los fuertes vientos y las olas gigantes hicieron que el barco se balanceara de un lado a otro. Diego y su tripulación lucharon por mantenerse a flote, trabajando incansablemente para evitar que el barco fuera destruido.
A pesar de sus mejores esfuerzos, el barco comenzó a inundarse, y el ánimo de la tripulación comenzó a decaer. Pero Diego no se rindió. Animó a sus compañeros y les recordó que habían superado obstáculos aún mayores antes, y que podían hacerlo de nuevo. Diego y su tripulación finalmente habían llegado a su destino en el Océano Atlántico, después de un largo viaje lleno de peligros y aventuras. A pesar de haber superado cada obstáculo, el viaje había dejado sus huellas en la tripulación y en el barco. El puerto al que llegaron era un lugar con una gran actividad comercial. Los barcos y las mercancías se movían constantemente, y se podía sentir la emoción en el aire. Diego y su tripulación esperaban encontrar una recompensa por su duro trabajo, pero en lugar de eso, se encontraron con una desagradable sorpresa. Resultó que los comerciantes del puerto estaban en huelga y no estaban aceptando nuevos barcos. A Diego y su tripulación se les negó la entrada al puerto y se les ordenó que anclaran su barco en el mar abierto. Frustrados y agotados por el viaje, la tripulación comenzó a pelear entre sí, culpando a otros por la situación. Diego, que había aprendido la importancia de la perseverancia, decidió tomar las riendas de la situación. Se acercó a los comerciantes y trató de negociar con ellos, pero fue inútil. Los comerciantes se negaron a ceder. Pero Diego no estaba dispuesto a darse por vencido. En cambio, decidió hacer algo que nunca había hecho antes: desafiar a los comerciantes del puerto. Él y su tripulación organizaron una protesta pacífica y demostraron su determinación para hacer que se les escuchara. La situación se volvió tensa. Los comerciantes estaban decididos a mantener su huelga y no permitir que ningún barco entrara en el puerto. Pero la protesta de Diego y su tripulación fue efectiva, y finalmente los comerciantes cedieron. La tripulación de Diego finalmente pudo atracar en el puerto y vender su carga. Fue una victoria para ellos, pero también para otros barcos que habían estado esperando en alta mar. Diego se había ganado el respeto y la admiración de muchos. Pero no todo fue alegría y celebración. Una noche, mientras la tripulación estaba disfrutando de una fiesta en el puerto, un grupo de piratas se acercó al barco de Diego. La tripulación, en un momento de descuido, había dejado el barco sin vigilancia. Los piratas tomaron el control del barco, amenazando a la tripulación con la muerte si se resistían. Diego, que había sido avisado de la situación, trató de organizar una estrategia para recuperar el barco. Durante la noche, Diego y algunos de sus compañeros se infiltraron en el barco pirata, tratando de recuperar su barco sin causar daño a la tripulación enemiga. La situación era tensa y peligrosa, y Diego sabía que su valentía y la de sus compañeros se pondría a prueba. La batalla fue intensa. Espadas chocaron, disparos resonaron y hombres lucharon desesperadamente por recuperar el control del barco. Diego luchó valientemente, apoyado por su tripulación, y finalmente lograron expulsar a los piratas y recuperar el barco, pero no todo estaba resuelto. La tripulación estaba herida, y el barco había sufrido daños considerables. Diego y su equipo trabajaron duro durante la noche para reparar los daños, pero sabían que la situación era grave. Mientras tanto, los piratas no se habían dado por vencidos. Habían sido derrotados, pero estaban decididos a vengarse. Diego y su tripulación estaban alertas, conscientes de que una nueva batalla podría estar en camino en cualquier momento. La tensión creció a medida que la noche avanzaba. Los marineros mantenían guardia en el barco, mientras que Diego organizaba una estrategia para enfrentar a los piratas si volvían.
La tripulación estaba nerviosa y tensa, pero Diego trató de mantener la calma y el optimismo. Fue entonces cuando apareció una figura misteriosa en el puerto. Era un hombre de edad avanzada, con barba blanca y ojos sabios. Diego y su tripulación se acercaron a él, preguntándose quién podría ser. El hombre se presentó como un anciano marinero que había navegado por los mares durante muchos años. Él había escuchado hablar de la valentía de Diego y su tripulación y había venido a ofrecer su ayuda. Diego, agradecido, aceptó la ayuda del anciano marinero. Juntos, organizaron una estrategia para enfrentar a los piratas en caso de que regresaran. La tripulación estaba impresionada por la sabiduría del anciano y se sintió más confiada y segura. La noche pasó sin incidentes, pero la tensión seguía en el aire. Diego y su tripulación sabían que el peligro aún acechaba, pero estaban decididos a luchar por su barco y su libertad. Finalmente, la mañana llegó. El sol brillaba en el puerto, y Diego y su tripulación se prepararon para partir. La carga había sido vendida, y el barco había sido reparado. Pero lo más importante, habían demostrado su valentía y su perseverancia en tiempos difíciles. Mientras navegaban hacia el horizonte, Diego y su tripulación se despidieron del anciano marinero, agradecidos por su ayuda y sabiduría. Sabían que el futuro sería incierto, pero estaban seguros de que habían aprendido importantes lecciones sobre la vida en el mar. El barco se desvaneció en el horizonte, mientras la tripulación seguía contando historias de valentía y aventura. Y aunque el viaje había sido difícil, sabían que habían demostrado su coraje y su espíritu de lucha. Y eso era lo más importante de todo. Había una vez un hombre llamado Diego, que había dedicado toda su vida a buscar el tesoro perdido de Magallanes. Según la leyenda, Magallanes había escondido un gran tesoro en un barco durante su travesía por el Océano Pacífico, pero nunca se había encontrado. Diego había leído todo lo que había sobre Magallanes y su expedición y estaba convencido de que podía encontrar el tesoro. Una noche, Diego se encontraba navegando en su barco en el medio del Océano Pacífico. La luna llena iluminaba el cielo y el sonido de las olas rompiendo en el casco del barco era lo único que se oía. Diego estaba navegando solo, ya que no confiaba en nadie para ayudarlo a encontrar el tesoro. Pero eso cambió rápidamente cuando escuchó voces en la cubierta de su barco. Diego se asomó por la borda y vio que un grupo de piratas había abordado su barco. Diego estaba furioso, no solo por el hecho de que los piratas estaban tratando de robar su barco, sino también porque él había trabajado duro para encontrar el tesoro y no estaba dispuesto a compartirlo con nadie más. Una lucha entre Diego y los piratas comenzó en la cubierta del barco, pero Diego no podía defenderse por sí solo. De repente, apareció un hombre misterioso en el barco. Era alto, con una barba larga y desaliñada, y llevaba una capa negra. Diego se preguntó quién era ese extraño, pero no tuvo tiempo de preguntarle. El hombre misterioso luchó contra los piratas y los venció en cuestión de minutos.
Diego estaba asombrado. Después de que los piratas fueron derrotados, el hombre misterioso se acercó a Diego y le dijo que sabía todo sobre su búsqueda del tesoro de Magallanes. Diego estaba sorprendido de que alguien más supiera sobre su secreto, pero el hombre misterioso explicó que él mismo había estado buscando el tesoro durante años. Así, Diego y el hombre misterioso formaron una alianza y comenzaron a buscar el tesoro juntos. Con el misterioso hombre como su guía, Diego descubrió lugares ocultos en el barco que nunca había visto antes. Pronto encontraron una cámara secreta que contenía el tesoro de Magallanes. Pero no todo estaba resuelto todavía. La tripulación de Diego, celosa de su éxito y del misterioso hombre, comenzó a conspirar contra ellos. Diego y el hombre misterioso se enfrentaron a la tripulación en una lucha a muerte. Pero finalmente, con la ayuda de algunos amigos inesperados, Diego y el misterioso hombre triunfaron. El tesoro de Magallanes fue finalmente encontrado, y Diego y el hombre misterioso se repartieron la recompensa. Diego estaba agradecido por la ayuda del hombre misterioso y le preguntó su nombre. El hombre misterioso simplemente sonrió y desapareció en la noche. Diego nunca supo quién era el misterioso hombre, pero sabía que nunca olvidaría la aventura que habían compartido juntos. Con el tesoro de Magallanes en su posesión, Diego decidió regresar a su hogar en España y disfrutar de su riqueza. Pero la aventura que había vivido había despertado en él una pasión por la exploración y la búsqueda de tesoros. Así, Diego pasó el resto de su vida explorando el mundo en busca de otros tesoros perdidos. A medida que viajaba de un lugar a otro, se encontraba con todo tipo de peligros y desafíos. Pero siempre recordaba la lección que había aprendido en su búsqueda del tesoro de Magallanes. Nunca se debe subestimar el poder de la amistad y la lealtad. Con el tiempo, Diego se convirtió en uno de los exploradores más famosos de su tiempo. Su nombre era conocido en todo el mundo, y sus hazañas se contaban en las tabernas y los salones de todo el mundo. Pero a pesar de su fama, nunca olvidó la aventura que había compartido con el misterioso hombre en el barco de Magallanes. Cuando Diego finalmente murió, fue enterrado con el tesoro de Magallanes. La leyenda dice que el misterioso hombre también estuvo presente en su funeral, pero nadie sabe con certeza si es cierto o no. Lo que sí se sabe es que la historia de Diego y su búsqueda del tesoro de Magallanes sigue inspirando a muchos aventureros y exploradores hasta el día de hoy. De hecho, la historia de Diego se convirtió en una leyenda en sí misma, y se dijo que aquellos que seguían sus pasos y buscaban el tesoro de Magallanes serían bendecidos con buena fortuna y éxito en sus aventuras. Muchos intentaron seguir el camino de Diego, pero pocos lograron encontrar el tesoro de Magallanes. La mayoría de los que intentaron fracasaron, y algunos incluso perdieron la vida en el intento. Pero aquellos que lo lograron se convirtieron en leyendas por derecho propio, y su nombre se unió al de Diego en la historia de la exploración y la búsqueda de tesoros. Con el paso del tiempo, el tesoro de Magallanes se convirtió en una leyenda aún más grande, y se dijo que tenía poderes mágicos y que quien lo poseyera tendría el control absoluto sobre el mar y las criaturas que lo habitaban. Muchos intentaron encontrarlo, pero pocos tuvieron éxito. Aún así, la leyenda persistió, y la búsqueda del tesoro de Magallanes se convirtió en uno de los mayores desafíos para los aventureros y exploradores de todo el mundo. Pero, independientemente del resultado, todos los que siguieron el camino de Diego aprendieron una lección valiosa, que el verdadero tesoro no es el oro o las riquezas, sino la experiencia y la aventura que se encuentra en el camino. Y eso es algo que nunca se pierde, incluso cuando se pierde el tesoro.
En una tierra lejana, había un joven llamado Nathan. Nathan había crecido en un orfanato y no sabía mucho sobre su familia, pero siempre había sentido un fuerte impulso hacia la aventura y la exploración. Desde joven, había leído libros sobre exploradores y tesoros perdidos, y soñaba con ser uno de ellos algún día. Cuando Nathan tenía 16 años, escapó del orfanato y comenzó a viajar por el mundo. Pasó años explorando ruinas antiguas y buscando tesoros perdidos, siempre con la esperanza de encontrar pistas sobre su propia familia y su pasado. Pero no fue hasta que conoció a un hombre llamado Sally que Nathan encontró un verdadero amigo y mentor. Sally era un cazador de tesoros experimentado que había estado en el negocio durante décadas, y enseñó a Nathan todo lo que sabía sobre la exploración y la supervivencia. Juntos, Nathan y Sally se aventuraron en todo el mundo en busca de tesoros perdidos y artefactos antiguos. Se enfrentaron a peligrosos enemigos, resolvieron misterios y encontraron tesoros increíbles. Pero siempre hubo algo más en la mente de Nathan, la búsqueda de su propia familia y su pasado. Finalmente, después de muchos años de búsqueda, Nathan descubrió la verdad sobre su familia y su pasado. Pero se dio cuenta de que lo que realmente importaba no era el pasado, sino el presente. Había encontrado a su verdadera familia en su amigo Sally y en otros compañeros de aventura, y había aprendido a valorar la amistad y la lealtad por encima de todas las cosas. A lo largo de su vida, Nathan tuvo muchos momentos de peligro y de incertidumbre. Pero siempre tuvo la fuerza y el coraje para seguir adelante, con la ayuda de sus amigos y de su determinación incansable. Y aunque encontró muchos tesoros valiosos en su búsqueda, lo más valioso que encontró fue la verdadera amistad y la lealtad. A medida que Nathan envejecía, su vida como cazador de tesoros comenzó a pesarle. Comenzó a darse cuenta de que había más en la vida que la búsqueda de riquezas y aventuras peligrosas. Y cuando conoció a Elena, una periodista que estaba interesada en sus hazañas, Nathan comenzó a cuestionar su estilo de vida. Elena le mostró a Nathan que había algo más en la vida que la búsqueda de tesoros perdidos. Juntos, viajaron por el mundo y encontraron historias increíbles de personas comunes que hacían cosas extraordinarias. Nathan comenzó a darse cuenta de que no era la riqueza lo que hacía la vida valiosa, sino las personas y las experiencias que compartía con ellas. Pero el pasado siempre parece alcanzarnos, y Nathan se encontró a sí mismo atrapado en una nueva aventura peligrosa. Esta vez, estaba buscando un tesoro legendario que había sido buscado durante siglos, el tesoro de Henry Avery. Nathan y su equipo de cazadores de tesoros se enfrentaron a peligrosos piratas y peligros naturales mientras viajaban por todo el mundo en busca del tesoro. Pero también se enfrentaron a una traición inesperada de uno de sus propios miembros del equipo, que estaba desesperado por quedarse con todo el tesoro para sí mismo. Al final, Nathan y su equipo se enfrentaron al mayor desafío de su vida mientras luchaban contra un enemigo más grande que cualquiera de ellos. Pero, como siempre, Nathan encontró la fuerza y el coraje para superar los obstáculos y salvar el día. En el proceso, Nathan se dio cuenta de que había encontrado lo que había estado buscando durante toda su vida: la verdadera riqueza de las relaciones y las experiencias compartidas con las personas que amaba. Y aunque todavía estaba ansioso por aventurarse y descubrir cosas nuevas, sabía que lo que realmente importaba era el amor y la amistad que tenía en su vida. Y así, Nathan continuó su vida como cazador de tesoros, pero con una nueva perspectiva y un corazón lleno de amor y gratitud por las personas que lo rodeaban. Y a medida que envejecía, sabía que había vivido una vida verdaderamente aventurera y rica, no por las riquezas que había encontrado, sino por las personas y las experiencias que había compartido con ellas. Después de su última aventura,
Nathan decidió retirarse de la vida de cazador de tesoros y se estableció junto a Elena en una pequeña ciudad costera. Allí, abrieron una empresa de exploración que se dedicaba a documentar y preservar los sitios históricos en todo el mundo. La empresa fue un éxito y Nathan y Elena estaban felices de poder continuar viajando juntos, pero esta vez, su enfoque estaba en preservar la historia y la cultura, en lugar de buscar tesoros. También fundaron una organización benéfica que ayudaba a proteger y restaurar monumentos históricos en peligro en todo el mundo. Con los años, Nathan y Elena tuvieron un hijo llamado Cassie, a quien criaron para amar y respetar la historia y la cultura. Juntos, los tres viajaban por el mundo, documentando sitios históricos y haciendo una diferencia en el mundo. Nathan se dio cuenta de que su vida había venido a ser más que solo buscar tesoros. Había encontrado una familia que lo amaba y apoyaba, había hecho una diferencia en el mundo y había encontrado un sentido de propósito. A medida que Nathan envejecía, sus aventuras se convirtieron en historias que contaba a su nieto, quien estaba fascinado por las hazañas de su abuelo. Nathan estaba agradecido de poder compartir su vida y sus aventuras con su familia y de saber que su legado viviría a través de ellos. Y así, Nathan Drake vivió una vida llena de aventuras, amor, amistad y propósito. Y aunque sus primeras aventuras lo llevaron a lugares peligrosos y emocionantes, descubrió que el verdadero tesoro estaba en las personas que amaba y en hacer una diferencia en el mundo.